Buenas tardes, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar un poco sobre el profesional perito psicólogo. ¿Qué hace? ¿Cuál es nuestra función? ¿Qué preparación tenemos que tener? ¿Y cómo emitimos el resultado de nuestro trabajo? Yo creo de que de alguna manera ya ustedes tienen conocimiento, ¿verdad? El perito psicólogo es una persona que mediante una formación, estudio o experiencia especial es capaz de proporcionar a la corte, al tribunal o a la audiencia información científica o técnica que está fuera de la experiencia y el conocimiento de un juez, de un magistrado o de un convocante, llámese fiscal o un jurado. Y esta información se hace mediante un informe pericial psicológico. El perito psicólogo sirve para aportar su conocimiento personal sobre un acontecimiento en el ámbito de la psicología relacionados con el caso y dar fe de los aspectos más relevantes del mismo. Bueno, en estos casos, por ejemplo, en caso de violencia familiar, en caso de abuso sexual, en caso de coacción laboral, o de cuestiones, por ejemplo, de que si una persona adulta puede administrar sus bienes, etcétera. Bueno, en particular lleva a cabo 5 actuaciones el perito, ¿verdad? Primero es aglutinar información de las fuentes que sea necesario. Después, este perito también va a proporcionar perfiles psicológicos de las personas de quienes evalúa. Realiza evaluaciones psicológicas ya sean personas o videos, por ejemplo, cámara Gesell. Por ejemplo, se le grabó la entrevista a un menor o a una menor, como quieran, ¿verdad? Víctimas de algún hecho punible, por ejemplo, de abuso sexual. Y este niño hace su testimonio en cámara Gesell, ¿verdad? Entonces, eso también se analiza. Funcionamiento, ahí por ejemplo se tiene en cuenta, por ejemplo, factores internos como la salud mental, el estado mental de la persona, funcionamiento emocional, conductual, etcétera. Y también factores externos, por ejemplo, cuál es la situación familiar que está pasando, cuál es su situación social, su situación económica. Por ejemplo, se le toma testimonio a una persona que fue víctima de secuestro, por ejemplo, también puede ser. Entonces, esos son factores externos a los que ella presenta en su personalidad. También otra función, ayudar en el juzgado desde el punto de vista técnico-psicológico, llevar a cabo una evaluación basada en pruebas estandarizadas, entrevistas, observación directa, revisión de registros médicos, etc. El testigo versus perito psicólogo, porque cuando nos llaman como perito calificado. Un testigo es un individuo que tiene un conocimiento personal de los hechos y da fe de lo que ha observado. Ese es un testigo común. Vos te ibas por la calle y viste que alguien vino, fue un asalto, por ejemplo, vos viste todo cómo ocurrió. Ese es un testigo. Las características principales del testigo son que no pueden ofrecer opiniones, aportan un testimonio no profesional y no preparado, generalmente ayuda a una de las partes. Ese es el testigo común, ¿verdad? Que supuestamente fue testigo de un hecho y se va a testificar ante los tribunales. Los peritos psicólogos, sin embargo, ayudan al juez a comprender un hecho psicológico complejo, aportando su testimonio y que forma parte de un dictamen pericial sobre el caso. Así puede determinar la capacidad mental de una persona que comete un delito o determinando a quién corresponde la custodia, por ejemplo. Siendo las características de su actuación, primero, ofrecer opiniones personales basadas en pruebas y datos relevantes. O sea, hay una parte del testimonio donde dice que es la discusión forense, es donde yo tengo que corroborar con la teoría que existe sobre, por ejemplo, la psicología y el caso que se está investigando, ya sea en el ámbito familiar, penal, civil, como quieran llamarle. Pero se supone que yo soy una profesional que tengo que estar ávida de lectura y de informaciones científicas al respecto.
También el perito aporta un testimonio en forma de informe pericial profesional. Suele ser contratado por una de las partes o pedido por el propio juez. El peritaje psicológico es la prueba. Un informe psicológico es una prueba pericial y que sirve para informar acerca de cómo está esa persona, característica de personalidad, cómo es. Entonces, este informe psicológico, en este informe psicológico se analizará los posibles problemas de salud de un sujeto, así como las causas, consecuencias. Por ejemplo, si sucedió un daño, esa persona se quedó con un daño psicológico, entonces después de ser víctima de un hecho punible, eso también se pone. Este análisis de daño, por ejemplo, debe especificarse de forma cuantitativa, así como el peritaje psicológico determina cuánto del mismo corresponde a su personalidad previa y cuánto a la causa. Asimismo, la pericial psicológica, o sea que el informe psicológico y todo el trabajo pericial establece la posible incapacidad resultante en caso de secuelas sufridas por la persona. Sí, es que esto es permanente, ¿verdad? En ningún caso la actuación del perito psicólogo tendrá como objeto ayudar a la recuperación del sujeto. O sea, nosotros no hacemos terapia. En los encuentros que haya entre psicólogo y el sujeto, se le analizará y estudiará el caso para realizar una pericial psicológica que ayude en debería ser una negociación o en un proceso judicial. En realidad, nosotros no tenemos que olvidarnos que somos psicólogos y siempre el objetivo principal es colaborar, por ejemplo, en estos casos, a que la verdad salga a luz. Ese es uno de los principales. Tenemos que tener un trabajo basado en derechos humanos. Tiene que ser humanizado dentro de la ética profesional. El informe de peritos es una diligencia sumarial de carácter personal. ¿Cómo se entiende esto? Como sucede con los testigos, los peritos no tienen la condición de parte procesal. El perito psicólogo de parte puede ayudar a los abogados a reforzar sus casos, ayudar a respaldar los argumentos jurídicos para defenderlos ante el juez o un tribunal. Se apoyan en el estatuto científico que tiene la disciplina de la psicología forense. ¿Cuáles son los ámbitos donde el perito tiene su actuación? Puede ser en ámbitos civiles, penales, laboral, cuestiones de menor y de familia. Y el trabajo esencial es el trabajo de hacer una investigación pericial bien fundamentada en la teoría psicojurídica, apoyado en esto y haciendo una correlación o una interpelación del caso con estas teorías. Y bueno, hasta aquí sobre lo que es la función del perito psicólogo en su trabajo. Luego veremos lo que es la ética profesional del perito psicólogo.